Buenas tardes, acá presentaremos nuestro proyecto. El nombre de nuestro proyecto es la densidad de plantación de arándanos en una hectárea de terreno, conformada con los integrantes Jimena Mardones, Carolina Ríos, Cristian González y Arixa González, con nuestro profesor Luis Cisterna Sandoval, con la asignatura de funciones y números complejos, y nuestra carrera de agro, industria y medio ambiente. Acá daremos paso a la definición del proyecto. El proyecto consiste en un análisis de un marco de plantación sobre la base de una hectárea de terreno dedicado al cultivo de arándanos en Chile. Así podríamos obtener datos sobre el cultivo y cuánto necesitamos de plantas para poder lograrlo. Este será nuestro marco de plantación en el cual nos vamos a basar. La distancia entre hileras más utilizada es de 3 metros, porque facilita las labores de manejo y cosecha, y la distancia sobre hilera serán 80 centímetros. En algunos casos dependerá de la dimensión del huerto y del hábito del crecimiento de la variedad seleccionada. Para asegurar una rápida entrega de las rejillas de cosechadas, el largo de la hilera no debe ser mayor a 100 metros. Tema de investigación: calcular la densidad de plantación de una hectárea de arándano donde el marco de plantación es de 3 metros entre hilera y 80 centímetros sobre hilera. Nociones matemáticas: geometría y cálculo de superficie. La estadística para obtener y analizar información económica en la producción. Los de proporciones, área y volumen. Problemática a abordar. Calcular cuántas plantas necesitamos para esa hectárea. ¿Cuánta gente necesitamos para realizar la plantación? ¿Cuánto tiempo se demora la plantación? ¿Cuántos camellones entran en una hectárea? Objetivos. Nuestro objetivo es determinar una densidad de plantas por hectárea que sea la más viable y eficiente, teniendo en cuenta factores como la calidad del suelo, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de mano de obra, la rentabilidad y la sostenibilidad del cultivo. Basado en esta evaluación, podríamos determinar una densidad óptima de plantas por hectárea. Los temas iniciales involucrados: la agricultura, la geometría y el cálculo de superficies. Tareas que haremos. En primer lugar, medir el terreno en su largo y ancho para realizar los camellones y cultivar. Producto que saldrá de esto: el número total de camellones que utilizaremos y las plantas a utilizar. Los plazos son 7 días. Responsables: 12 obreros. Insumos que necesitaremos: tractor, acamellonador, arado, mulch, recurso humano, plantas de arándano, fertilizantes e insecticidas. La segunda tarea: resultados de cálculos matemáticos. Producto: el área del terreno, cantidad de plantas. Plazos: 1 día. Responsables: un técnico agrícola. E insumos: una tablet, libro de campo. Tercera tarea: análisis de resultados y conclusiones. Productos: viabilidad del proyecto, rentabilidad, condiciones climáticas del terreno, niveles de producción. Plazos: 1 mañana. Responsables: equipo de gestión de la empresa e insumos, oficinas de reuniones de la empresa, computador y data. Muestra la necesidad de la incorporación de herramientas tecnológicas. Utilizaremos GeoGebra, Excel y gráficos. Los gráficos y el software GeoGebra son herramientas muy útiles en este tipo de proyectos. ¿Por qué? Excel permite manipular y organizar datos de forma rápida y eficiente. Los gráficos permiten representar de forma visual el análisis de los datos. GeoGebra permite visualizar y analizar información geográfica de forma interactiva. Resumen de información. Para nuestro marco de plantación, buscamos un marco de plantación de arándanos que sea el más usado. En preparación de suelo, la distancia entre hilera más utilizada de 3 metros. ¿Por qué? Facilita las labores de manejo. Sobre hilera es de 80 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que esa es la distancia entre plantas. Para asegurar una rápida entrega de rejillas cosechadas, el largo de la hilera no debe ser mayor a 100 metros. Además, para la realización de labores mecanizadas. Calcular la densidad de la plantación. Nuestro marco de plantación es el siguiente. Distancia entre hileras son 3 metros. Distancia sobre hilera son 80 centímetros. Largo de camellón son 100 metros.
Con esa información podemos desarrollar nuestra ecuación de primer grado. ¿Cuántas plantas necesitamos para nuestra hectárea de terreno? Con eso ya podemos avanzar en el desarrollo de nuestro proyecto. Además, los datos obtenidos de los cálculos podemos avanzar con el Excel y GeoGebra. Bueno, yo voy a hablar sobre el desarrollo de nuestro proyecto respondiendo a las preguntas que planteamos al inicio de este. La primera pregunta es saber cuántos camellones entran en una hectárea de terreno. Esto lo hicimos desarrollando los 100 metros divididos en 3 metros entre hilera. Esto nos dio un total de 33.33, que son los camellones que entran en una hectárea de terreno. Luego queríamos saber cuántas plantas necesitábamos para una hectárea de terreno. Lo que hicimos fue dividir los 100 metros por los 0.8 que son entre plantas. Luego de esto nos dio un total de 125, que estas son las plantas que caben en un camellón, y eso lo multiplicamos por 33.33 y nos dio el total de 4.162 plantas en una hectárea de terreno. Luego necesitábamos saber cuántas personas necesitábamos para hacer este proyecto en una hectárea. La cantidad de personas que necesitamos son 12 y la vamos a distribuir de la siguiente manera: 6 personas en plantación con un rendimiento de 99 plantas por día y 6 personas haciendo los hoyos para la plantación. En la imagen de al lado se puede ver el rendimiento promedio por persona. Lo que hicimos fue dividir las 4.162 plantas en 6 personas y esto nos dio un total de 693,6. Estas son las plantas que tendrá que plantar una persona en los 7 días de plantación. Y para saber cuántas plantas planta una persona diario, dividimos los 693,6 en 7 días. Esto nos dio un total de 99 plantas diarias que una persona tiene que hacer en los 7 días de plantación. Bueno, esta es nuestra representación de nuestro proyecto, donde podemos mostrar nuestro marco de plantación, que era lo que habíamos planteado al principio, donde demostramos que los 80 centímetros sobre hilera, que es entre plantas, y los 3 metros entre hileras, que son la distancia entre un camellón y otro. Entonces, en total de camellones en nuestra hectárea vamos a tener 33.33 y las plantas que necesitábamos para nuestro proyecto son 4.602 plantas. Conclusión, podemos concluir que con la ayuda de GeoGebra y Excel es más fácil ordenar los datos y los tiempos de plantación, y a través de los cálculos mencionados podemos resolver nuestro problema planteado, ya que no solamente podemos proyectarnos en el día de la plantación, sino que podemos ver cómo se irá planteando este proyecto día a día. Eso, muchas gracias.